auditoría. Entonces, primero, cuando hablábamos de que era una auditoría, que hablábamos que era un proceso sistemático y documentado, iniciamos de que las auditorías deben ser programadas. Vamos a iniciar con el programa de auditoría. El programa de auditoría no es injerencia directa del auditor, pero es el punto de partida para todo el proceso de auditorías. ¿Qué es el programa de auditorías? Es el documento que establece la empresa donde se planifica por cierto tiempo, con cierta frecuencia, las auditorías a las que las empresas van a someter sus sistemas de gestión. Ese es el programa de auditorías. Para elaborar el programa de auditoría hay unos aspectos que se deben tener en consideración. Estos aspectos que yo les incluyo acá los trae la ISO 19011. Si entramos a revisar decreto 1072, ¿qué nos dice? En el artículo de auditorías no hay un artículo específico de 1072 que diga toda empresa debe implementar un programa de auditorías. Con esa exactitud no lo dice, pero 1072 lo asume de esta manera. El programa de auditorías debe contener y trae 4 aspectos a revisar, a tener en cuenta para hacer el programa de auditorías. Igual 45001. Sí, 45001 creo que trae 6 aspectos a tener en cuenta para elaborar el programa de auditoría. Estos que yo le traigo acá son los aspectos que trae 19011 que le dan cumplimiento a 1072 y a 45001 y pues que nos deja un marco más grande, más estratégico para poder elaborar un programa de auditoría. ¿Quién elabora ese programa de auditoría? La organización, la empresa. No es injerencia directa de la persona que va a auditar. ¿Preguntas? De programa de auditoría no hay preguntas, Caro. Ok. Entonces, acá les traigo un breve ejemplo, un ejemplo sencillo de cómo hacer el programa de auditoría según los aspectos que revisamos ahorita, que fueron objetivos, riesgos, alcance, la frecuencia. Todos esos aspectos los podemos ver dentro de este ejemplo que les traigo acá en esta presentación, que cumple con todos lo planteado por 19.000, la duración, el alcance, cuáles son los objetivos, ¿sí? Especificaciones del programa de auditores, procedimientos, los criterios de auditoría, los métodos de auditoría, el equipo auditor. Los voy a dejar un momentico para que lo revisen. La programación es donde se plasman las auditorías con la programación, en qué fecha, en qué mes se van a realizar, cuáles son las auditorías que se van a hacer, a qué sistemas de gestión o a cuáles procesos, el equipo auditor, los criterios que se van a evaluar. Y ya por último, los riesgos de la planeación, los riesgos de los recursos, acciones para mitigar el riesgo. Eso es básicamente el punto de partida para empezar a ejecutar las auditorías. El programa de auditoría, vuelvo y repito, no es injerencia del auditor. Eso es una programación que hace directamente la organización. Otro aspecto que hace parte de la planificación es el plan de auditoría. El plan de auditoría se hace en conjunto con el auditor y para darle cumplimiento a 1072 se hace con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Toda la programación o la planeación de la Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo debe hacerse partícipe con el Comité Paritario. ¿Qué es un plan de auditoría? Simplemente es la descripción de las actividades que vamos a ejecutar en esa auditoría. Y partimos ¿de dónde? Del programa de auditoría. ¿Que si plan de auditoría y programa de auditoría es lo mismo? No. Son dos cosas totalmente distintas que hacen parte de una planificación. Sí, el programa de auditorías, como les decía, es el documento donde se contemplan todas las auditorías que va a tener la empresa a sus sistemas de gestión, y el plan de auditoría es el documento específico y detallado para cada auditoría. Entonces, esto quiere decir que si dentro del programa de auditoría la empresa estableció que se van a hacer 4 auditorías, eso quiere decir que vamos a tener 4 planes de acción.
sí, 4 planes de auditoría, perdón. Sí me estoy haciendo entender, o alguno tiene alguna duda entre plan de auditoría y programa de auditoría. Carol, hay una duda sobre el perfil del auditor. Si hay una empresa que cuenta con un profesional que implementa el sistema de gestión como prestadora de servicio y dentro de la empresa hay una técnica que es quien lo ejecuta operativamente, ¿la profesional que es prestadora de servicio puede auditar el sistema? No, ¿Por qué no, motivo? se está auditando su propio proceso, porque la persona técnica que tienen es quien apoya la parte operativa del sistema de gestión y la profesional que hace parte hace parte pues de esta empresa consultora, es la profesional, es quien lidera el sistema y es quien es la responsable del sistema. Eso es lo mismo que yo estoy asesorando una empresa, así tengan una persona técnico allá, yo vaya a auditar, porque esa persona se está rigiendo a los lineamientos y a las directrices que yo como profesional la estoy orientando y la estoy guiando. No puede. Perfecto. Carol, ¿en qué momento se debe hacer la planificación o el programa de auditorías? Bueno, yo recomendaría que se haga iniciando el año, porque para tener ya la estructuración de todo el año, cómo se van a organizar todas las auditorías. No es que tenga un tiempo específico o un mes específico para poder montar el programa de auditorías. Inclusive la organización puede, de hecho, montar un programa de auditorías para el 2021 desde diciembre, noviembre del 2019, del 2020, perdón. No es que haya un tiempo establecido para montarlo. ¿Cómo se recomienda? Sí, previamente, por eso se llama planificación, para desarrollar todo ese proceso en el siguiente año o iniciando el año. Entonces, podríamos decir que un programa de auditoría se podría hacer, digamos, en diciembre para el próximo año, de forma general, que incluya todos los procesos, todos los sistemas. Sería una buena práctica. Sí, sería una buena práctica. Correcto. Y si puedes volver a repetir la diferencia principal entre programa y plan de auditoría. Gloria Baena Bueno, nos pregunta. el programa de auditoría es el documento donde se consolidan todas las auditorías a las que la empresa va a someter sus sistemas de gestión. Un ejemplo, dentro del programa de auditorías, la empresa puede programar, valga la redundancia, que va a auditar en diciembre, en febrero, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que en junio va a auditar 14.000 si lo tienen, y que a final de año va a auditar 9.000. Y posterior a eso, después va a ser una integrada, ¿cierto? Ahí hay 4 auditorías programadas. Para esas 4 auditorías hay que establecer un plan de auditoría para cada una, porque el plan de auditoría es la descripción de las actividades exactamente de esa auditoría en específico, no en general. No sé si de pronto no necesita más claridad, no me estoy haciendo de pronto entender. Sí, sí, está claro. Puedes continuar, Carol, por favor. Listo, bueno. El plan de auditoría. Para elaborar ese plan de auditoría se deben tomar unos aspectos en consideración. ¿Cuáles son esos aspectos? El estado y la importancia de las actividades a auditar, los resultados de auditorías anteriores, solicitudes internas o solicitudes externas y cambios organizacionales. Esos son aspectos a tener en cuenta pues, en el momento de hacer el plan de auditoría. ¿Qué contiene ese documento de plan de auditorías? ¿Qué se deben definir? Se debe definir los criterios y el alcance de la auditoría. Se deben definir los objetivos de esa auditoría específica, del plan de auditoría. Los riesgos de la auditoría, definir el equipo auditor o el auditor, en llegado caso que sea una sola persona. Y las personas que van a recibir la auditoría, llámense líderes de proceso, o llámense coordinadores, o jefes de área, o jefes de proceso. Esos son los parámetros específicos que trae el plan de auditoría como tal. Acá les traigo un ejemplo del plan de auditoría para que lo revisen. Bueno, también les voy a hacer de pronto hacer una salvedad acá. Este formato de plan de auditoría es un formato propio, ¿sí? Un formato propio del auditor. Que todos los auditores deben establecer su formato de plan de auditorías. Puede hacer que sí, puede hacer que no. Todo depende de qué,
si la empresa a la que se va a auditar, la organización a la que se va a auditar, ya tiene todo su proceso de auditoría estructurado, entonces nosotros como auditores nos vamos a ceñir a esos procedimientos y a esos formatos de la empresa, ¿cierto? Entonces, previo a la auditoría, la empresa nos va a entregar esos documentos y con esos documentos vamos a trabajar. Con ese plan de auditoría montamos toda la estrategia para hacer la verificación ese día al sistema de gestión. Ahora, si la empresa o la organización no contempla o no tiene todavía estructurado su proceso de auditorías o dentro de su proceso de auditorías no cuenta con el formato de plan de auditorías, el auditor debe establecer su formato de auditoría, de plan de auditorías, conforme a los aspectos que les mencioné que trae la ISO 19011. Entonces, miren, acá les muestro un ejemplo de un plan de auditoría que tiene 45.001, decreto 1072 y resolución 0312 y otro. ¿Por qué coloqué otro? ¿O por qué siempre establezco otro en los requisitos a evaluar? Porque pueden haber otros requisitos que no menciona 0312 y que no menciona 1072, pero sin embargo son de cumplimiento para la empresa. Entonces ahí siempre lo dejo, es una recomendación para que ustedes también, si lo quieren hacer, perfectamente lo pueden hacer. Carol, disculpa. Entonces, Si una empresa solo programa la auditoría de seguridad y salud en el trabajo en el año, partiendo de que no tiene más sistemas de gestión, preguntan si eso se puede incluir dentro del plan de trabajo. Si tiene que ser un formato aparte, que si tú recomiendas crear como un programa de auditorías, ¿cuál sería como la recomendación? más que recomendación para dar cumplimiento, ¿cierto? Sí, hay que establecer todo el proceso de auditorías y hay que tener un programa de auditorías. Así solamente se audite al año, solamente seguridad y salud en el trabajo. Como lo decía hace un momento, partiendo de que el decreto 1072 no dice, las empresas deben establecer un programa de auditorías, pero ¿qué dice 1072 en el parágrafo del artículo de auditorías? El programa de auditorías debe contener los siguientes aspectos. ¿Qué me quiere decir? Que debo montar un programa de auditorías. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que sí se haga la planificación completa desde el programa de auditorías, así se vaya a auditar solamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto, muy claro. Nos preguntan, Carol, una situación. Cuando una empresa tiene una sede administrativa y tiene otra operativa, que puede que sean no en la misma sede, que esté en otro municipio, otra ciudad, ¿se deben hacer dos planes de auditoría o uno solo? Uno solo, un solo plan de auditoría, siempre y cuando la auditoría, en el programa de auditoría se haya contemplado de que que la auditoría va a ser con el alcance a ese proyecto o a esa otra sede, ¿cierto? Porque también todo parte de cuál vaya a ser el alcance de la auditoría. Si el alcance de la auditoría dice que solamente yo voy a auditar la sede administrativa, solo audito sede administrativa, pero eso no quiere decir que yo vaya a tener que hacer otro plan de auditoría para auditar la otra sede o el otro proyecto, porque todo hace parte del mismo sistema de gestión. Así esté en otra ciudad, así esté en otro espacio, en otra área, hace parte del mismo sistema de gestión. Entonces hay un solo plan de auditoría. Muy bien, Carol, muchas gracias. ¿Cuántas veces debe auditarse el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Las veces que la empresa considere necesario. La norma me dice que yo lo debo auditar mínimo una vez al año, pero ya es el libre albedrío de la empresa. Si la empresa quiere hacer un seguimiento más riguroso a su sistema de gestión mediante auditorías, puede auditar el sistema de gestión semestralmente, hacer dos auditorías. Pero, ¿qué pasa si yo la hago semestral o si una empresa hace una auditoría a mitad de año? Van a haber muchos criterios que no se van a poder evaluar. Por decir, yo no voy a poder evaluar revisión por la dirección, porque habría que esperar todo el ciclo del sistema para poder hacer revisión por la dirección. Los indicadores no me van a mostrar la buena medición que deben llevar o el buen desempeño, porque voy a estar haciendo corte a mitad de año. ¿Qué también puede hacer una empresa? Hacer auditoría de sistema de gestión una sola vez en el año, pero puede programar auditorías a los procesos con personal interno de la empresa. Perfecto, muy bien, Carol, podemos continuar. Bueno, seguíamos con el plan de auditoría. Entonces,
Como ustedes ven acá, el plan de auditorías trae todos los aspectos a cumplir establecidos en la ISO 19011. Fecha de realización, el lugar, el auditor líder o los auditores o el equipo auditor. Hay algunas empresas que por la magnitud, por su tamaño, requieren de un equipo auditor, ¿cierto? Que se basa pues ya X cantidad de auditores y un auditor líder. En empresas pequeñas y medianas puede ser una sola persona que audite. El objetivo de la auditoría, es muy importante establecer cuál va a ser ese objetivo. Yo acá les traigo unos ejemplos para que de ahí tengan de pronto un enfoque, una idea. Entonces, un ejemplo de un objetivo para una auditoría puede ser verificar la eficacia y el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de la SST. El alcance, lo que les hablaba ahora, es muy importante determinar el alcance de lo que vamos a auditar. En este caso les traigo un ejemplo sencillo, aplica para todos los procesos de la compañía en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué criterios vamos a auditar? Como les traje un ejemplo para verificar o auditar el cumplimiento del sistema de gestión a dos normas, 45 y 1072. Entonces, los criterios que les establecí son 1072 y 45001, resolución 0312 y demás procedimientos instructivos y registros asociados. ¿Las auditorías tienen riesgos? Sí, también lo establece la nueva versión de 19011. Un ejemplo claro de lo que puede ser un riesgo de la auditoría: no disponibilidad del personal según la agenda de la auditoría, la no generación de planes de acción para los hallazgos encontrados. Entonces, si ustedes ven, están los requisitos transversales de cumplimiento a un solo, están los criterios asociados a un requisito. Están los criterios de 45, de 1072 y de 0312 asociados a un solo requisito. Entonces me dice asignación de recursos. Me lo habla el numeral 1.1.3 de la resolución 0312, los numerales del 1072 y el numeral de la 45.000. Debemos establecer también el tiempo de la auditoría, de cada proceso que vamos a auditar. Eso es muy importante y ceñirnos a esos tiempos. Carol, entonces hasta aquí vamos muy bien con el tiempo, con la explicación. Ya vamos a usar una horita. ¿Cómo vamos los asistentes? ¿Seguimos? ¿Sí les está siendo útil esta información? ¿Cómo estamos dentro de la participación? Ya llevamos una horita, continuamos. ¿Qué nos pueden decir? Súper. Entonces, están muy conectados, Carol. Quería pues como validar que no los estuviéramos durmiendo, que no estuvieran viendo la novela, pero muy conectados. Podemos entonces continuar para darle una mirada a todas las técnicas y a todos los elementos que se deben tener en cuenta. Dale. Ok, bueno. Yo les traigo un ejemplo de una guía propia de auditor para poder ejecutar o desarrollar una auditoría. Esto simplemente es una guía, ¿cierto? El auditor ya establece el método de evaluar, el método de auditar. A mí me parece la más sencilla, la más práctica al momento de evaluar, que son las listas de verificación. ¿Qué contienen esas listas de verificación? Es un formato con preguntas que vamos a hacer como auditores asociados a los criterios y a los requisitos que vamos a auditar. Entonces, no es que todos los auditores deban o tengan la obligación de hacer una lista de verificación. Vuelvo y les repito, cada auditor es libre de establecer su propia metodología. Esta es una metodología súper sencilla, súper práctica y que no nos deja olvidar de pronto de todos los requisitos que ya establecimos dentro del plan de auditorías. ¿Qué son las listas de verificación? Lo que les hablaba es un checklist, una lista de chequeo, establecemos el criterio, el requisito, el criterio y cómo vamos a evaluar ese criterio. Importante que al momento de hacer las preguntas nos socialicemos tanto con la persona que vamos a auditar como con la empresa. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas de pronto que sí manejan el dialecto de las preguntas que hacemos los auditores,
como hay personas que vamos a auditar, que si tú le haces una pregunta de auditor, la persona no la va a entender. Si tú llegas y le puedes preguntar a una persona con experiencia, le haces una pregunta de auditor que puede ser, ¿cuál es el compromiso que genera la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo partiendo del cumplimiento de los requisitos legales? Un experto ya conocedor, que ya tenga experiencia recibiendo auditorías y que domine bien el tema, te puede decir, nuestra organización tiene su compromiso estipulado en la política, bla, 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 ¿cierto? Pero una persona que esté recibiendo por primera vez una auditoría pueda que no te entienda. Entonces, eso es importante. Como ponernos de tú a tú con la persona que estamos auditando para saber y conocer el grado de lo que nosotros le vamos a hablar, si tienen la percepción de lo que sí de lo que les queremos preguntar. En algunas ocasiones puede ser que la auditoría se convierta como en un cuestionario de preguntas, puede pasar. Pero entonces es para que tomemos eso también como un tipcito de que cada que vayamos cuando empecemos la auditoría, ya empecemos a anotar, ser muy observadores, si podemos estipular preguntas de auditor o si tenemos que hablar de forma más coloquial. Recuerden que las listas de verificación solo son una guía. Las listas de verificación no son una imposición. ¿Alguna pregunta? No, Carol, hasta el momento podemos continuar. Ok, bueno. El tercer punto, los hallazgos de la auditoría. Les vuelvo a recordar, los hallazgos de la auditoría no son sinónimos de no conformidades. Simplemente es ya la evidencia o la información recolectada de toda la actividad que se ejecutó. Entonces, se clasifican los hallazgos de la auditoría, tienen una clasificación: fortaleza, conformidad, no conformidad, oportunidades de mejora y conclusiones. ¿Qué es una fortaleza? Es todo lo que va más allá de un cumplimiento normativo y que genere al sistema de gestión un valor agregado. Que, si, partiendo de esta definición, ¿qué creen ustedes que podría ser una fortaleza? Si yo digo, entonces es evidencia que la empresa realiza inducciones y reinducciones a todos los trabajadores independiente de su tipo de vinculación. Eso lo consideran como una fortaleza. ¿Quién me ayuda? Listo, estoy pendiente del chat para validar. No se animan, Carol. No la tienen clara entonces qué es una fortaleza desde el ejemplo que diste. Bueno. Disculpa, Fabricio nos dice, no, es solo un cumplimiento de un requisito. Exactamente. No es una fortaleza, vuelvo y digo. Una fortaleza es todo lo que va más allá de un cumplimiento normativo y que genere al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo un valor agregado. Entonces, la empresa hace inducción y reinducción a todo su personal independiente de su tipo de contratación, pero eso es un cumplimiento normativo hasta ahí. Pero si la empresa genera alguna metodología más didáctica que impacte en el trabajador, no solamente que le quede lo que se le está exponiendo, sino que lo aplique, eso ya sería una fortaleza. El método que use la empresa para llegarle al trabajador, de manera de que lo impacte, de que él ya se vaya con esa idea y la pueda implementar. Eso es una fortaleza. ¿Qué otra cosa puede ser una fortaleza que se evidencie en una empresa? A ver, la empresa tiene destinado un profesional como lo estipula la norma, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de eso, la empresa tiene contratada una empresa de consultorías para hacerle revisión para poder establecer una mejora continua. Eso es una fortaleza. ¿Por qué? Porque demuestra que las empresas están comprometidas en los sistemas de gestión, en su mejora continua, en cumplir y en ir más allá de lo que es el cumplimiento normativo. Conformidad. Preguntan, por ejemplo, si una capacitación del personal de 50 horas, de todo el personal de una organización, podría catalogarse como una fortaleza. Sí, inicialmente sí. La norma dice que quienes tengan responsabilidad.
Sí, con seguridad y salud en el trabajo deben hacer el curso de 50 horas, más no dice que todo el personal, pero eso demuestra que todo el personal está comprometido con seguridad y salud en el trabajo al realizar el curso de las 50 horas. Eso es una fortaleza. Yo como auditor lo consideraría una fortaleza. Perfecto, muchas gracias, Carol. Conformidad, un cumplimiento del requisito. No conformidad es un incumplimiento de un requisito legal o un incumplimiento de un requisito a un procedimiento, a un estándar o a una política de la empresa. Un incumplimiento, una no conformidad a un requisito de ley puede ser, se evidencia que la empresa no cuenta con un plan de trabajo definido y establecido con un cronograma, recursos, como lo trae el decreto, ¿cierto? Eso es una no conformidad a un requisito de ley. Ahora, ¿hay no conformidades que se generan sin necesidades que sean requisitos de ley? Sí, si está establecido por la empresa mediante una política, una directriz, un procedimiento. Entonces, me explico. La empresa tiene como directriz un procedimiento de que en esta área XY, no pueden utilizar el celular. ¿Por qué? Porque puede generar un riesgo o una afectación al proceso por distracción, en fin. Hay una norma que me diga a mí o que diga de que en esa área no se puede utilizar el celular. No existe. Pero por ser una directriz, un procedimiento de la empresa y si no se está cumpliendo, eso también se vuelve una no conformidad. Cuando nosotros los auditores, o en mi caso personal, yo hablo de mi caso y desde mis experiencias, en el momento en que yo entre a una empresa, yo estoy auditando, inclusive antes de la reunión de apertura. ¿Por qué? Otros pueden decirme o me dicen, pero ¿por qué si es que no habíamos hecho una reunión de apertura y después de la reunión usted ya me está generando una no conformidad? Porque debemos ser como auditores muy observadores, pero estrictamente observadores. Si yo llego a una empresa, ingreso a la empresa, entro a las oficinas, me tomo el tinto, me siento, hago reunión de apertura, termino reunión de apertura, a mí nadie, y en esa reunión de apertura se puede presentar una emergencia. Yo no sé cuáles son las rutas de evacuación, yo no sé qué hay que hacer, cómo evacuar, cuáles son los riesgos. ¿Y qué dice el decreto? Que se deben socializar los riesgos y las rutas de evacuación, los planes de emergencias previos a realizar una labor. Entonces eso es un tip muy importante para que ustedes también lo vayan empezando a implementar. Desde ahí partimos los auditores, ser muy observadores desde el momento en que llegamos a auditar. Bueno, oportunidad de mejora. Es una oportunidad de mejora. Es un cumplimiento parcial de un requisito que si no se trata a tiempo, se te puede volver en una no conformidad. Entonces, ¿cuál puede ser una oportunidad de mejora en una auditoría? Se evidencia que dentro de la programación de las capacitaciones del COPAS no se le está, o bueno, se evidencia que el COPAS no está cumpliendo su programa de capacitaciones como lo tienen establecido. Entonces, eso puede ser una oportunidad de mejora. No lo están haciendo en la fecha de la programación, pero sin embargo lo están haciendo. Entonces, eso es una oportunidad para mejorar. Las conclusiones ya son el resultado de las auditorías, donde se estipula si los criterios auditados son conformes, si el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo implementado por la empresa, si es eficaz. ¿Preguntas hasta ahí o seguimos? Carol, puedes seguir con el otro punto para acumular las preguntas en general, yo te las formulo, ¿listo? Ok, listo. Bueno, acá les traigo ya un ejemplo o 3 ejemplos de las listas de verificación de las que les estuve hablando. Entonces, traje 3 listas de verificación. ¿Por qué? La primera es una lista de verificación de 45.001 con los criterios, los requisitos, los criterios y los modos de verificación. Entonces, el primer requisito, el numeral 4.1 de la ISO 45.000. ¿Qué dice ese numeral? Cuestiones internas y externas pertinentes a su propósito y que afecten la capacidad para alcanzar los resultados previstos a su sistema de gestión. Como auditor, ¿cómo lo voy a verificar? Entonces, solicitar el mecanismo de identificación y análisis del contexto interno y externo que impacte al sistema. Un ejemplo, la matriz DOFA o PESTEL. ¿Sí? Acá es importante aclarar que los auditores nos rijamos al método de implementación o las metodologías que implemente la empresa. ¿Qué es lo importante? Que se dé cumplimiento
¿Cómo? Como la empresa lo establezca, no como nosotros como auditor lo queramos ver, ¿cierto? Entonces, es que si aquí tienen DOFA y allá tienen PESTE, entonces no es que en todas es DOFA. No, es la metodología que implemente la empresa, porque la norma me dice a mí el cumplimiento, más no me dice el cómo. Entonces, como auditor, debemos acomodarnos o ceñirnos a las metodologías que implemente la empresa y a su método de implementación. Es que eso también lo tengamos claro, de que no vayamos en porque nos gustó esta primera empresa que auditamos cómo tenían su sistema y de ahí querramos ver todos los otros sistemas implementados en las otras empresas. Una lista de verificación de decreto 1072. Si se dan cuenta, en los requisitos enmarqué el numeral de 0312, la 1401 y los numerales del decreto, los artículos del decreto 1072. ¿Por qué? Porque el criterio me está hablando de investigaciones de accidentes de trabajo. Entonces, al hablarme de investigaciones de accidente de trabajo, asumimos que no solamente le va a dar cumplimiento a 1072 y a resolución 0312, sino también a la resolución 1401. ¿Cuál va a ser el método de verificación? Como el auditor lo establezca verificar, ya sea solicitando la caracterización de accidentes. Si es una empresa con accidentalidad alta, podemos hacer un muestreo, ya sea de los accidentes severos o de los accidentes graves. Verificamos que si hay accidentes graves sean reportados al Ministerio y a la EPS durante los 2 días hábiles, que la investigación haya sido con el equipo auditor, con el equipo investigador, como le estipula la resolución 1401, y que hayan contado con un profesional, que se haya hecho durante los 15 días calendario después del accidente. Entonces, el modo de verificación lo contempla el auditor. Traía este ejemplo acá para que se vayan haciendo una idea de cómo se hace la verificación por medio de esta guía, porque es una guía pues para verificar los sistemas de gestión. Acá les coloqué integrada, pero no es que sea una auditoría integrada. Acuérdense que 45.000 y 1072 es un solo sistema de gestión. Le puse integrada porque están integrados los requisitos de 45, de 0312 y de 1072. Entonces, ¿qué me dice a mí resolución 0312 en el numeral 1.1? Artículo decreto 1072 en esos artículos y 45.001. Que el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo debe ser liderado por un profesional. Entonces, ¿cómo lo voy yo a verificar? Según la empresa que yo estoy auditando ya para darle cumplimiento pues, a los estándares mínimos que habla de tipo de empresa, tamaño, pues, cantidad de trabajadores, clase de riesgo. El modo de verificación, también vuelvo y les repito, lo estipula el auditor. ¿Cómo lo voy a verificar? Entonces, no, pues yo pido el perfil de cargos, pido la licencia, o la hoja de vida, de 50 horas, ¿cierto? La carta de designación de la que nos habla 1072. Entonces, miren que las listas de verificación son unas guías muy prácticas y muy sencillas que nos permiten llevar todo el proceso que implementamos o que propusimos dentro del plan de auditorías. Que también que sea una camisa de fuerza que tenemos que ceñirnos a la guía, no, tampoco, porque puede ser que en el transcurso de la auditoría se nos presenten otros requisitos para evaluar, otros aspectos y que tengamos que cambiar la programación que llevamos en la guía. Reunión de cierre. En la reunión, ¿qué es la reunión de cierre? Es básicamente para presentar los hallazgos y la conclusión de las conclusiones de la auditoría, mostrar en esa reunión de cierre si ya los criterios, si son acorde a lo requerido en los sistemas de gestión, si están cumpliendo, si son eficaces, si son conformes. ¿Quién debe estar? De ser posible, los líderes de los procesos que fueron las personas a quienes se auditaron o otras partes interesadas. Cuando sea apropiado también advertir que la evidencia recopilada se basó en el muestreo de información. Eso es básicamente lo que se habla en una reunión de cierre. Y el informe de auditoría. El informe de auditoría también tiene unos aspectos que se deben cumplir. Acá está, les traje también un ejemplo para que se puedan guiar. Cumple con los aspectos, objetivo de auditoría, el alcance, los criterios, los auditores, el personal que fue auditado,
la fecha, el lugar, ¿cierto? Importante que empecemos en un informe de auditoría resaltando lo positivo, las fortalezas que evidenciamos en las empresas. Es supremamente importante siempre empezar hablando de lo bueno. La descripción de las no conformidades. ¿Qué les recomiendo? No conformidades, la evidencia, lo que se evidenció frente al criterio y el incumplimiento y a qué requisito incumplió. Por lo general, propiamente a mí me gusta colocar exactamente el requisito completo y lo que incumplió. Aquí, como lo ven, puse el 2.2.4.6.8 y todo lo que ese requisito hace referencia. ¿Cuál fue una no conformidad que les traje aquí de ejemplo? Entonces, una no conformidad dice, se evidencia que no se ha realizado rendición de cuentas a los niveles de la empresa de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidos frente al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, lo que afecta al numeral 2.6.1 del artículo 27 de la resolución 0312 y el decreto 1072 del 2015 en su artículo. Y ahí menciono el artículo y hago referencia a lo que dice ese artículo. Si no lo quieren hacer, no colocan toda la referencia, pero sí se debe colocar el requisito que se está incumpliendo. Eso sí, les recomiendo que lo coloquen. No es necesario que coloquen el resto ya lo hago por metodología propia como auditora. Como les dije, son recomendaciones que nacen a partir pues, de toda esta experiencia que uno va teniendo en todo este campo. Carol, aprovecho entonces que vas a cambiar para hacerte unas preguntitas. Nos preguntan por acá si a la hora de hacer auditorías se auditan todos los requisitos asociados al criterio de auditoría. Si a la hora de hacer una auditoría se auditan todos los requisitos. Todos los requisitos, sí. Todo lo que se estipuló dentro del plan de auditoría. Igual un requisito me va a llevar a otro. Si se está revisando el plan de trabajo y el plan de trabajo estipula que se va a hacer rendición de cuentas y por obvias razones no se colocó dentro del plan de auditoría ese requisito, pero el plan de trabajo me está diciendo que si va a hacer una rendición de cuentas, yo verifico mediante el plan de trabajo que se haya ejecutado ese requisito. Vale, dentro de los hallazgos que se documentan en el informe, todavía hay inquietudes entre la oportunidad de mejora y la fortaleza. Bueno, si puedes hacer rápidamente la diferencia. Bueno, la fortaleza es todo lo que va más allá de un cumplimiento normativo y que genera en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo un valor agregado, ¿sí? Que vayamos más allá de cumplir un requisito. Puede ser, ¿qué otra fortaleza les puedo mostrar? La empresa cuenta con... Es que se me escapan tantas fortalezas. A ver. Yo te ayudo, Carol. Sí, dale. Por ejemplo, normalmente en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se documentan o se diseñan matrices de elementos de protección personal. Esa matriz, digamos que es un elemento que le sirve a la empresa para saber el tipo de elemento, la norma que lo debe establecer, para qué cargos es necesario. Si esa empresa tuviera ese elemento de protección personal completamente diligenciado, con todas las especificaciones, que fuera muy claro, muy ameno, muy práctico, eso es un nivel superior al simple hecho de comprar EPP y de entregarlos, que es lo que establece la normatividad. Es más, voy más allá. Si la empresa tuviera un pequeño aplicativo, no necesariamente tiene que ser una cosa muy elaborada, puede ser un aplicativo sencillo en Excel que le permita visualizar fácilmente eso se podría documentar como una fortaleza. No piensen que la fortaleza es tener un robot haciendo seguridad y salud en el trabajo en las compañías. No asocien eso con esos temas porque probablemente no vamos a encontrar una fortaleza. Y uno de los elementos que les doy para los que se quieren certificar como auditores es que redactar las fortalezas es más difícil que redactar las no conformidades. Porque las fortalezas le exige a usted en su capacidad como profesional dar todo su conocimiento de encontrar dónde están aquellos elementos beneficiosos de la empresa. Siempre, siempre, siempre un informe debe tener fortalezas. ¿De dónde se las sacan? Ustedes son los expertos en seguridad, deben documentarlas. No es posible que un informe
empiece el encabezado con no conformidades. ¿Quiere decir un gerente cuando vea eso? Pero este man vino acá y no vio nada bueno. No puede ser. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ahí con ese ejemplo te ayudo. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Es muy complicado detectar fortalezas en la empresa y eso también nos mide como auditores porque hay que revisar, observar, detallar para poder encontrar fortaleza a las empresas. Hay empresas que pueden notar fortalezas a simple vista, como hay otras en las que hay que indagar, indagar, indagar para poderlas encontrar. No Listo, sé si de Carol. pronto a esta persona le quedó ya claro lo que es una fortaleza. Sí, hasta el momento sí. Carol, ¿en qué momento se presenta el informe de auditoría y si es válido solo presentárselo al gerente, más no a los líderes de proceso o a todos los que fueron auditados? Tu concepto frente a eso. Bueno, el informe de auditoría no es que haya especificado un tiempo para entregarlo, ¿cierto? Ya que, o a menos que ese tiempo de entrega de auditoría esté establecido dentro del proceso de auditoría, dentro de un procedimiento que diga terminada la auditoría, hay 5 días hábiles, 6 días hábiles, 2 días hábiles para que el auditor haga entrega del informe. Si ese procedimiento o la empresa no tiene estructurado ese lapso de tiempo para entregar ese informe, es algo que se debe concertar desde el principio en el plan de auditoría. Terminando la auditoría, ¿cuándo entrego el informe? ¿Cuánto tiempo tengo para yo entregar el informe y venirlo a socializar? ¿Quién debe recibir el informe? También lo establece la empresa. ¿Quién debería estar? La alta dirección, el responsable del sistema y los líderes que fueron auditados, los líderes de cada proceso. Perfecto, Carol. Continuemos para que podamos seguir viendo los diferentes ítems. Bueno, entonces, para terminar ya el informe de auditoría, por último, las oportunidades de mejora, las recomendaciones y las conclusiones. Las oportunidades de mejora fueron aquellos cumplimientos parciales que detectamos, que lo dejamos como oportunidad de mejora para que más adelante no se te vayan a volver una no conformidad. Entonces, por ejemplo, el plan de trabajo lo tienen estipulado, pero les falta la firma del representante legal o le falta la firma del líder del sistema de gestión. Eso es algo que en el momento no te puede impactar al sistema, ¿cierto? Porque lo estás ejecutando, lo tienes programado, pero esa firma, si a la siguiente auditoría se vuelve a ser reiterativo, se te puede convertir en una no conformidad. Entonces se deja como una oportunidad de mejora, como una alerta para que eso se vaya mejorando, este tipo de cosas se vayan mejorando. Ya las recomendaciones son las que se establecen como auditor, que uno dice, bueno, vamos a recomendarle, por ejemplo, acá, una empresa, en 3 meses se vencía el comité paritario y ya se habían retirado de la empresa 2 integrantes. Entonces, una recomendación, pues si en 3 meses ya se te vence el COPAS y hay que volverlo a reestructurar o hay que volverlo a conformar, entonces yo te recomiendo que lo hagas de una vez para que no tengas que hacer el proceso de incluir a estas 2 personas sabiendo que en 3 meses vas a volver a hacer reelección o conformación del nuevo comité paritario. Las conclusiones ya es la definición que tenemos como auditor de la implementación del sistema, si es conforme, si no es conforme. Yo últimamente he utilizado una metodología para no colocar, bueno, esa palabra pues tan fea que es el sistema de gestión no permite demostrar conformidad, ¿cierto? ¿Qué hago? Internamente como auditora, yo los evalúo mediante los criterios de la resolución 0312, la evaluación de estándares mínimos, que me da una calificación aceptable, no aceptable o aceptable, bueno, no recuerdo, se me fue cuál es la otra. Entonces ya dependiendo de esa evaluación yo coloco, entonces el sistema de gestión de seguridad en el trabajo me permite demostrar que los criterios del decreto de 72 son aceptables a lo requerido en la norma. En fin, eso es algo que lo hago también como auditor, que también se lo digo que también lo pueden hacer ustedes al momento de que quieran hacer una auditoría. Entonces ya con esto terminamos pues todo el proceso de auditoría. Les quería ya dejar de pronto a lo último unos tips, pero no sé si antes de seguir esto hay alguna otra pregunta. Sí, Carol, entonces rápidamente enumera cuáles son los pasos para hacer la auditoría para que toda la audiencia que tenemos le quede muy claro.
Los pasos para hacer la auditoría. Sí, para ejecutarla. Bueno, primero la programación y la planeación partiendo del programa de auditorías, el plan de auditorías, en la ejecución de la auditoría que podemos tener, guiarnos o tener la metodología de la lista de verificación, ya aplicar la auditoría, el plan de auditoría en tiempos y en procesos y a los procesos a los que los tenemos estipulados, la reunión de cierre y por último la entrega del informe. Esos son los pasos específicos para la auditoría, para ejecutar la auditoría. Muchas gracias. Y tips para ejecutar la auditoría, primero la preparación, recomendable nuevamente, formarse como auditores, contratar una firma como Mapper Solution, tener claro los pasos para ejecutar la auditoría. Antes de la auditoría, prepararnos, tener en cuenta toda la organización, la planificación previa, recolección previa de información, es cuando la empresa es muy grande, podemos solicitar información para llegar con un concepto de lo que vamos a una contextualización a lo que vamos a llegar y a lo que vamos a evaluar. Durante la auditoría, la imagen, muy importante, la vestimenta, la imagen, el contacto que se tenga con las personas, la actitud, hacer la reunión de apertura, ser proactivo, la comunicación es supremamente importante. Lo que les hablaba de la confidencialidad. Por último, la importancia de redactar los hallazgos que se deben redactar de forma objetiva y ser muy concisos a la hora de realizar un hallazgo cuando se trate de una no conformidad. Y la entrega del informe con todos los parámetros que ya les había comentado. Perfecto, Carol. Entonces, digamos, las personas que quieran ser auditores y convertirse en expertos en evaluación de sistemas de gestión, ¿consideras que pueden ser muy buenas técnicamente, pero no desde el punto de vista humano? Todo lo que has hablado de imagen, confidencialidad, ser muy, muy amable, ¿cierto? Llegar a la empresa con una muy buena comunicación. Aparte de la técnica que se debe adquirir con cursos, ¿qué otras recomendaciones de tipo más humano les podrías dar? Lo que les hablaba hace un momento de no generar como ese pánico, ese terror, ¿cierto? Aunque no podemos trabajar la parte humana sin dejar de ser objetivos, ¿sí? Muchas veces que uno llega a una auditoría y se puede presentar, no falta de que, por favor, no me coloques a no conformidad, y ahí ya te están tocando esa sensibilidad como persona, pero no puedes dejar de lado la objetividad. No me la coloquen, que es que si sale esa no conformidad me van a echar. Hay que saber manejar ese tipo de situaciones. ¿Qué otra recomendación les puedo dar? No mostrarse como ese auditor que llega a no dejarse hablar, tiene, no tiene, tiene, no tiene, tiene, no tiene, ¿cierto? No es recomendable, yo no lo recomiendo. De hecho, pues yo he tratado de trabajar mucho en eso, no porque llegue así, sino porque como soy santanderiana, a veces se puede mostrar que estoy generando miedo, pero no es así. Hasta cuando ya empiezo a hacer la auditoría, entonces empiezan como a bajar como la tensión, y es muy bueno generar tranquilidad. Si uno genera tranquilidad y es objetivo, no importa que se califique la empresa con muchas no conformidades. Yo he llegado a tener empresas que les he puesto más de 30 no conformidades y al siguiente año piden que las vuelva a auditar la misma persona, o sea, yo. ¿Por qué? Por la actitud que se toma al momento de auditar, que es muy, muy importante. Puede ser un auditor que no pusiste 2 no conformidades nomás, pero si tuviste una mala actitud, fuiste pedante, no fuiste objetivo, de seguro esa empresa no te vuelve a buscar, así solamente le hayas puesto 2 conformidades. Excelente, Carol. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva, por favor? Entonces, queridos asistentes, esto fue un pequeño repaso por auditorías internas. Espero que les haya servido, muy, muy práctico para todas las empresas que quieren realizar estos procesos de evaluación. Los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook y en Instagram, Mapper Consultores.
sigan conectándose con nuestros webinars. Próximo martes tenemos la norma ISO 17025 para el que le interese el tema. El jueves vamos a tener webinar primeros auxilios en tiempos de COVID para que todos se puedan conectar y que tengan una muy buena información.